Respetados oyentes, hermanos, amigos de estos devocionales virtuales de nuestra capilla Fidelidad Jamundí, buenos días, mi nombre es Alejandro Garzón y el día de hoy me ha correspondido Deuteronomio, el capítulo 19. He titulado este devocional Yo soy tu refugio seguro. Señor, te doy gracias por esta mañana, por el tiempo que nos regalas con tu palabra, por la posibilidad de conocerte más, Señor, de meditar en ella, vivirla y de ser transformados por medio de ella. Señor, llénanos de ti y permítenos ser más cercanos a tu corazón y obedientes a tus deseos. En el nombre de Jesús, amén. Este devocional del capítulo 19 corresponde a las instrucciones que el Señor seguía dando a Moisés en este discurso que estaba dando a la segunda generación o a la generación nueva tras haber transcurrido sus días por el desierto. Consta de 21 versículos. Del versículo 1 al 10 he puesto esta parte, un refugio para el homicidio sin intención. De los versículos 11 al 13, sin refugio para el homicidio con intención. El verso 14, un paréntesis sobre los límites a la propiedad. Y de los versos 15 al 21, el testimonio y el falso testimonio. Se trata de tres ciudades que debían hacerse en la nación de Israel, de las cuales el Señor dio la orden al pueblo de Israel que edificara en medio de ellas. Inicia diciendo el versículo 1, cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones, cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas. Y aquí aparece una palabra que llama mucho nuestra atención y es cuando Jehová destruya. Y muchas veces podríamos preguntarnos cómo así que un Dios bueno, un Dios de amor, destruye. Y aquí es cuando sacamos a Dios de contexto. Alguien decía que cuando la información se da de forma incompleta lleva a conclusiones erróneas. Recordemos lo que sucedió en Edén también, que el Señor dio una orden y fue el hombre quien decidió desobedecer esa orden. Pues aquí es lo mismo. En Génesis 12, del 1 al 3, el Señor hizo una promesa a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete a tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran maldeciré. Esta es la promesa que hace Dios a Abraham, a la nación de Israel. Aparece por toda la Biblia, Génesis 15, 18, Génesis 17, 8, Éxodo 6 del 2 al 8, Números 13, 14, Josué 1, 24 y muchos más. Podríamos preguntarnos, ¿entonces un Dios de justicia es injusto? Vemos que no, vemos que aquí está la promesa que Dios hace a Abraham y esto debe aplicar para nuestros días. En el Edén, en el paraíso, el Señor dio una orden al hombre en Génesis 2:16 y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Verso 17 de Génesis 2, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué hizo el hombre? De ese pequeño árbol que dejó el Señor ahí, teniendo un paraíso para disfrutar, decidió tomar. ¿Qué hace el hombre hoy en nuestros días? Dios hizo una promesa a un pequeño territorio para que la habitara la nación judía, la nación de Israel. Y muchos pueblos, muchas personas han querido apropiarse de ese lugar que Dios ya tenía destinado para muchas personas. Han pasado amorreos, fereceos, cananeos, heteos, jerjeseos y heveos, jebuseos, y el Señor los ha derribado. Hoy día pasa lo mismo. Vemos que este territorio de 20.770 kilómetros cuadrados fue designado para que habitase Israel. Tiene el tamaño del departamento de La Guajira en Colombia, 20.848 y algo menos. Tiene el tamaño casi del Valle del Cauca, 22.140 kilómetros. Y personajes que el Señor no establece allí, árabes, musulmanes, Irán, Líbano, Yemen, Irak, etcétera, quieren apropiarse de esos lugares. Irak tiene una extensión de 438.314 kilómetros, casi 21 veces el tamaño de ese lugar. Irán tiene una proporción casi 79 veces mayor. Yemen, 25 veces mayor. Y se quieren apropiar de ese lugar. ¿Por qué? Levítico 18 lo dice. Dice que las naciones que practiquen adulterio, que practiquen fuego a Moloc,
que tengan condiciones de fuera del matrimonio, que tengan bestialismo, dice que no podrán habitar allí. En el Levítico 18, capítulo 24, en ninguna de estas casas, de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones y yo he hecho delante de vosotros. Estas naciones tenían comportamientos opuestos a la voluntad del Señor y en lugar de arrepentirse, de buscar al Señor y obedecer, decidieron continuar en lo suyo. Por eso el Señor, tras darles la oportunidad una tras otra vez, decidió simplemente no contar con ellos y ellos se volvieron por cuenta propia, por decisión personal, enemigos de Dios. ¿Y qué pasa? Los que quieren seguir estos mandamientos y esta obediencia al Señor son los que están asignados en ese lugar, pero naciones han querido destruir y apropiarse de ese lugar. Seguimos dándole la espalda a Dios. Por eso el Señor termina diciendo, cuando Jehová tu Dios destruya, porque Dios cumple sus promesas. Nadie puede estar por encima de Dios. El verso 2 dice, te apartarás tres ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. El verso 3, arreglarás caminos y dividirás en tres partes la tierra que Jehová tu Dios te da en heredad y será para que todo homicida huya allí. Y note allí, ¿es que Dios favorece los homicidas? Sigue leyendo en el verso 4, y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Y note cuál es la intención del Señor, proteger y hacer justicia. Notemos que la persona, y él pone un ejemplo muy claro, en el verso 5 aparece como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo, y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Y note que la persona iba a ir a ejercer un trabajo, y al salir el hacha a la cabeza del hacha y dar contra el prójimo y quitarle la vida, nunca existía la intención de causar ese mal. Sin embargo, el acto sigue siendo homicidio, porque Dios es un Dios que se duele cuando alguien pierde la vida. Él es un Dios de vida que diseñó la vida, pero aquí está protegiendo a alguien que es inocente. Es decir, es un Dios que defiende la vida, pero también hace justicia. Y Él diseña estas ciudades para proteger al inocente, pero también para proteger a aquellos que tienen ese deseo de matar. El verso 6 dice, no sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte, por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Dios está protegiendo allí al inocente, pero no lo deja de llamar homicida porque quitó una vida, y al hombre que quiere asesinar también. Está claro que es un Dios de vida que protege la vida, pero también protege al inocente. Por eso el Señor hace este diseño de estas ciudades. En el verso 7 dice, por tanto, yo te mando diciendo, separarás tres ciudades. Verso 8, y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, y hay una condición, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días. Entonces añadirás tres ciudades más a estas tres. Y aquí hay una aplicación. Cuando nosotros amamos genuinamente al Señor, simplemente obedecemos sus mandamientos. Y si tú y yo tenemos esa postura correcta en nuestro corazón diario, el Señor nos va a duplicar todo: salud, paz, posesiones, Espíritu Santo, gozo, todo lo que quieras pensar, Dios te dará el doble. Ahí está la solución. ¿Quieres encontrar el secreto de la prosperidad? No es a través de cosas salidas de la nada, es a través de un acto sencillo, genuino y real, la obediencia a los mandamientos de Dios simplemente porque lo amamos. Y está muy claro en el versículo 9. Pero sigue diciendo en el verso 10 la intención de Dios, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad y no seas culpado de derramamiento de sangre. Está claro que es un Dios que protege la vida, pero de Dios nadie se burla. Por eso vemos de los versos 11 al 13, no hay refugio para el homicidio
intencional. Y aquí empieza este versículo diciendo, pero si alguno aborreciere, allí dice, pero si hubiera alguno que aborreciera a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. ¿Acaso Dios promueve la muerte? Claro que no. No saquemos a Dios de contexto. Es el hombre que está decidiendo mal. En Génesis 4:9 hay una escena muy parecida con Caín. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Cómo respondió? Con una mentira. ¿No es lo mismo esto? Este hombre asesinó y salió huyendo a un lugar donde sabía que no iba a ser albergado porque éste no era inocente. Quiso burlarse de Dios. Caín echó mano de una mentira para burlarse del Señor. Y no paró todo allí. Cuando el Señor le preguntó que dónde estaba su hermano, éste respondió de una manera rebelde, impertinente, grosera. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Casi que le queda debiendo Dios a este acto de asesinato. Santiago 1:13 nos dice que no digamos nunca que Dios es tentado, que nosotros somos tentados de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni Él tenta a nadie. Su carácter es bueno, jamás Dios puede ser un Dios de engaño. Pero Santiago 1:15 sí nos dice que dentro de nuestro corazón hay una concupiscencia, que es el deseo de hacer el mal. Y dice que la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Si el hombre da rienda suelta al pecado, al no arrepentimiento, cosas peores va a hacer. Va a echar mano de la mentira, de aborrecer a Dios y hasta llevar a la muerte a él mismo y a otras personas. Terrible decisión. En el verso 14 hay un paréntesis de la propiedad, y esto se explica mejor en Deuteronomio 27:17, donde el Señor nos da la orden de no reducir los límites de otros que rodean la propiedad. Pero de los versos 15 al 21 habla sobre el testimonio y el falso testimonio. Dice que no se tomará en cuenta un solo testigo, sino que más dos testigos o más. En muchos sistemas legales es válido tener un solo testigo, pero el Señor lo que quiere aquí es disminuir el riesgo de la falsedad de testimonio, la subjetividad, tener esa presunción de inocencia para no acusar incorrectamente a alguien de algo que no cometió. Y note que Dios no necesita de esto. En Números 5:22 hay una escena en donde los sacerdotes debían indagar si las mujeres habían mm, eh, deshonrado al hombre. Y esto solo lo podía saber la mujer. Ella simplemente daba un testimonio diciendo que ella había sido fiel a su esposo, pero si no era así, el Señor decía que tomasen aguas amargas y que habría maldición sobre ellas. Estas mujeres se les hacía beber un agua y esta agua hacía que se hinchara el vientre y se les cayera el muslo, dando evidencia de que estaban mintiendo. Es decir, que Dios en cualquier momento puede revelar la verdad. Nosotros creemos burlar a Dios. Esta era la ley de los celos, que si la mujer se hubiese descarriado de su marido, será evidente la culpa. Así que no se trata de algo para ayudarle a Dios, simplemente que Dios lo deja allí para proteger las personas inocentes de un falso testimonio. Por eso dice en el verso 15b, solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Una vez más el propósito de Dios, proteger al inocente. Y contra el testigo falso de los versos 16, 17 y 18, dice que los jueces inquirirán bien y le haréis a aquel persona como él pensó hacerle a su hermano, nos dice el verso 18. El 19, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Y en el 21, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. La ley del talión. Y esta ley del talión es justicia retributiva, nuevamente el propósito de Dios, evitar la intención de dañar a otro, evitar la crueldad excesiva, garantizando una pena justa y proporcional al delito cometido. Ese es el corazón de nuestro buen Dios. Pero ¿quién es nuestro refugio? En Juan 16:33, el Señor dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tu refugio y el mío contra el mundo es Jesús mismo, y Él experimentó lo peor.
para poder mostrar que en realidad Él es nuestro refugio. Hebreos 13, 5, 6 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos de lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Es un refugio y una protección de nosotros mismos, de nuestro corazón avaro, desobediente, cargado de maldad. Dios, a través de Él, de su Espíritu Santo, nos da la libertad de hacer lo correcto. Y en primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Señor nos da la libertad del diablo. Él es nuestro refugio del mundo, de nosotros mismos y del diablo. ¿Conoces al Señor? ¿Ya lo recibiste en tu corazón? Hoy Dios te dice a ti y a mí, el Señor Jesucristo, yo soy tu refugio. Padre, te damos gracias por lo que nos hablas a través de este devocional. Queremos que seas nuestro refugio a diario, Señor, que nos traigas esa paz y nos libres del mundo, Señor, el sistema del mundo que hoy es opuesto a ti, de Satanás y de nosotros mismos. Te necesitamos, sé nuestro refugio cada día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Maravillosa semana para todos.